Entonces, el flujos, vamos a ver. Partimos de una variedad diferenciable, y una función de clase, un campo vectorial sobre la variedad. Entonces, aquí todo es infinito. Cuando tienes un campo vectorial, entonces es que a cada punto P en M, pues le vas a asignar una flecha con con este campo. Entonces la flecha pues es x de P o x sub P. Este va a ser en el tangente. Y este es para toda P en M. Entonces por acá tienes tu variedad y puras flechitas alrededor que van peinando la M de dimensión n. Y en un sistema de coordenadas, cuando tienes una parametrización, que ya le llevamos phi desde el inicio, entonces ya no le movemos. Aquí tienes un sistema de coordenadas x1 hasta llegar a la xn. Entonces tienes una representación local de tu campo vectorial, que sería una suma desde i igual a 1 hasta n de unas funciones, vamos a llamarles as is, por las parciales con respecto a las a's, vamos a ponerlas arriba, y estas, o al revés, que estén las a's abajo y las parciales arriba. Entonces es desde 1 hasta n, y con la notación, con la convención de Einstein, pues es esta. Sí, además, esta parcial la denotamos con una sola parcial. Entonces, ¿cómo va a quedar? Así, ¿verdad? Uno arriba y uno abajo. Este va a quedar arriba. Y ya aquí la notación es de que esta es la derivada parcial. O más notación compacta, ¿no? Pura notación. Y la representación es única para un sistema de coordenadas. Entonces, las AIs, donde, esto es recapitulando todo esto, donde la AI está definida en un abierto de el euclidiano de los reales. Entonces, si por aquí está el abierto 1, entonces las AI se están yendo hacia los reales. Aquí 0 y esto es R. Cada una de estas AIs. Entonces su campo vectorial pues es una de estas que está aquí. Puede ser el de acá. ¿Qué más hay sobre esto? Pues la curva, ¿no? La curva integral. Curva integral es la famosa CDT o gamma de t. CDT va a estar definida en un intervalo. Usualmente es un intervalo que contiene el origen. Esto también lo vamos a dar por aquí. Y es un intervalo que contiene en R, ¿no? Intervalo en R que contiene al 0. Entonces es algo así como un menos delta delta. Y está definida ahí la curva y se va a M. Es una curva que está definida localmente alrededor del 0, tal que cumple que la C' en T es precisamente el campo, porque C' ya es un vector, es el campo en esa curva, en ese punto C de T.
Entonces por ahí va la curva aquí arriba, pasando tangente a cada una de las flechas. Y ¿quién te garantiza que la curva existe? ¿Y cómo puedes saber si es única o qué pasa, no? Eso tiene que ver mucho con los resultados de, los, de la teoría de ecuaciones diferenciales. ¿Ah? Entonces, de los teoremas de ecuaciones diferenciales, vamos a tener que, pues, un teorema aquí sobre las variedades, que lo vamos a enunciar a continuación. Pues agárrate un campo C infinito, ya está, es un campo C infinito, y te agarras un punto P, entonces aquí te agarramos un punto P sobre la variedad, entonces aquí ponemos P en M. Esa va a ser tu condición inicial. Entonces vas a tener una curva integral y más que eso, ¿no? Vas a tener una vecindad. Entonces ya tienes el campo, entonces para todo punto P en M existe un abierto. Lo voy a poner W o V en M abierto con P en V. Y va a existir una función. Y también existe una función, por acá lo voy a escribir. Existe una función. Esta va a ser la phi que le llama. Voy a ponerle mayúscula. Definido en un intervalo I, cruz, el V a M. Esta va a ser de clase T infinito. Sí, porque todo viene de esa clase de diferenciabilidad. Tal que, pues si fijas el punto, entonces, y dejas variar el tiempo, esa va a ser una curva integral. ¿Tá? Tal que, pues la T que mande a phi de, ¿qué va primero? A el T y aquí vamos a ponerle Q porque ya es una curva integral. Es una curva integral de, del campo X, el campo vectorial X. El campo X, aquí la notación es con la mayúscula y a veces no sale, entonces pongo las barritas horizontales arriba y abajo. Ajá, con condición inicial, tal que, ajá, pues en el tiempo cero, esa curva está pasando por Q. Y eso está definido para toda Q en V, particular para el punto P que tomaste. Es aquí para todo Q en V, en el abierto. Entonces, aquí se acaba ya el enunciado. Este sale de la teoría de ecuaciones diferenciales. Uno revisa en RN, solamente que hay que hacer el trabajo de todo subirlo con las parametrizaciones hacia arriba. Entonces, la idea de subirlo hacia arriba a las variedades es, pues agárrate la ecuación diferencial abajo, no sé si escribirlo, x.1 igual a f1 a x2, este es el que sigue, son las componentes del campo vectorial en Rn, el último, ya no sé si poner punto, voy a poner prima, da igual,
la derivada con respecto a t. Esta es una ecuación diferencial de Rn de primer orden y tu campo está en Rn. Es exactamente tu campo el F1 hasta Fn, o en un abierto de Rn. Entonces, eso de que subes y bajas es con la parametrización. Lo mandas con una parametrización a tu variedad, acá a tu variedad Mn, que vamos a ponerle que sea en este abierto, ¿no? Donde está definida la parametrización, en U, y eso lo vas a mandar con la diferencial. Lo mandas con la diferencia y vas a tener aquí tu campo asociado X, que va a venir de mandarla directo con la diferencial. Aquí solamente voy a ponerlo así, sin mucho detalle, ¿no? Mandas con la diferencial aplicado a las flechas en F, es precisamente, literalmente F, y ya lo mandas con la diferencial y va a caer en tu variedad M. Entonces aquí tienes tu campo, en la variedad, ahí va, dándole vueltas o lo que sea, y tienes un punto P. Entonces, pues haz al revés, empiezas con el campo X, te regresas a Rn, y ahí aplicas los teoremas de ecuaciones diferenciales, vas a obtener tu flujo, la phi mayúscula es llamado el flujo, y luego va de regreso hacia arriba, ¿no? Eso de que te regresas, pues es a lo que llegamos a hacer en la clase 11, en la clase pasada. Aquí estábamos con un campo en R3. ¿Dónde? Aquí más. Tienes un campo en S2 y con la parametrización detectabas, ¿no? Hacia dónde estaba. Encontramos el C gorro y el X gorro. Este sería el X gorro. El X gorro, aquí. Entonces, es la idea, ¿no? Bajar con parametrizaciones y aplicar los teoremas que uno conoce y subir. Entonces, este teorema, pues, es de esa manera como se demuestra. Lo fuertes son los teoremas ya demostrados en Rn. En ecuaciones diferenciales en Rn. Aquí lo voy a poner en Rn. Y hay como 20,000 resultados, ¿no? En la teoría de ecuaciones diferenciales. ¿Y qué estamos haciendo aquí? La phi. La phi, aquí como definición o solamente, la phi es el flujo, es llamado el flujo, ¿no? Completita o tomando pedazos de él. Pues el subíndice usualmente se coloca abajo para el parámetro. El parámetro es el tiempo, el t. Entonces vas a ir de v a m, ¿no? Pues para cada t vas a tener toda una colección, ¿no? De funciones con t en donde esté definido, en este caso el intervalo i, contiene el origen. Este es llamado el flujo. Este es el flujo de tu campo vectorial. El campo vectorial. O sea, la colección de todas las curvas integrales es el flujo del campo vectorial X. Ahí está. Entonces, si estás parado en P, pues aquí le das como poner el hilo en la aguja, ¿no? Y tener una infinidad de agujas que son las flechas. Pasas en forma tangente sobre cada una de ellas. Y con respecto a esta notación, pues puedes
señalarlo de esta manera. La diferencial, la derivada, perdón, con respecto a t de este flujo es exactamente, aquí ya lo vas a poner lo que corresponde. Ah, el flujo, este flujo esto ya es como estoy muy viciado. Este es parar el tiempo e irte con entonces tomas un punto Q, ¿cómo va a estar definido? Con la función que tienes arriba, y de TQ. Ahí está. Con la función que tienes arriba en el teorema. Entonces, si la derivas con respecto a t, entonces en un punto Q, pues, entonces aquí vas a obtener, pues, que es exactamente la derivada de una cierta curva. Este es una cierta curva, c de t, pero lo voy a quitar. Y es exactamente tu campo vectorial evaluado en el phi de tq, ¿no? Ahí está. Y ahí tienes ya dos parámetros, uno en el tiempo y otro en la posición. El tiempo lo hago sinónimo con el parámetro t y la posición con el punto q donde estás en la variedad, ¿no? Aquí, para cada q en el abierto, en m. O sea que el abierto está por acá. Voy a ubicar el abierto en la figurita. Aquí va a ser un poquito exagerado. Hace todo ¿no? Todo de por acá. Sería el abierto V, ¿no? Donde está definida este flujo. Y por acá tengo mi recurso, una figura que es sobre el espacio fase del péndulo, que cuando consideras la posición y la velocidad es lo que te queda. Cada una de las líneas son curvas integrales. Entonces, si te tomas, vamos a agarrar aquí una, una que se vea, te tomas un abierto, un W, ¿no? Donde esté definido tu flujo, un W, en tu variedad, aquí tu variedad es, como lo veas, ¿no? Puede ser el cilindro, porque estás identificando de menos pi a pi. Entonces, pues de una vez le ponemos entonces es S1 a R, ¿verdad? Es el cilindro. Y te lo llevas con el flujo phi de t, o sea, que un cierto tiempo. Entonces va a caer esa W, su imagen, pues por otro lado, ¿verdad? Un poquito deformado, como venga. Sería llevarse esa región W con tu flujo después de un cierto tiempo t. Pues aquí está tu gota de agua, ¿verdad? No tiene por qué preservar nada, ¿verdad? Hasta ahorita se puede deformar. Recordamos que esta phi viene de una función C infinito, entonces preserva estos dos objetos son difiomorfos, W y su imagen. Aquí sería el flujo para nuestro oscilador, ¿no? Oscilador no lineal. Pone por abajo. Oscilador no lineal. Es el péndulo. Que en algún momento consideramos. Ahí está. Entonces tienes descrito lo que se conoce un sistema dinámico sobre la variedad que estés considerando, estudiando. Entonces, pues sucede que en el tiempo, ya está, ¿verdad? En el tiempo pasa por Q, que es el segundo parámetro,
y va a tener las siguientes propiedades. En general, el flujo, pues, sucede que el flujo, ¿verdad? Así también se puede considerar, tiene las siguientes propiedades. Propiedades que también salen por entonces, en el tiempo cero, esto va a salir inmediata del teorema, con su índice, ¿no? En el tiempo cero, pues no le mueves nada. Entonces vas de V a V, entonces no le mueves nada porque estás parado en el mismo lugar. Esa es la identidad. La identidad, que es equivalente a decir que phi de cero, aquí cualquier punto, pues punto Q es igual a Q para todo Q donde esté definido ahí el, el flujo, ¿no? Entonces ya, donde esté definido. Esta es la primera. La segunda es que puedes iterar esta gota de agua amarilla, te la llevas un tiempo T, luego te la llevas un tiempo S, entonces es lo mismo que inicialmente tomarla y llevarla un tiempo T más S, sumarlos. Entonces phi de T más S es agrupar cada una de estas, ¿no? Verlo como composición. Ahí está. En el parámetro se suma, ¿no? Y lo ves como la composición del otro lado. Siempre donde esté definido, porque igual se escapa y ya los tiempos no los des más grandes que el intervalo i. A eso me refiero, ¿no? O sea, siempre que la suma también caiga en el i, y t y s está en el intervalo i en r, ¿no? Que contiene el origen, donde el flujo está definido. Y la última propiedad, esta también, cada una de estas es muy importante. Esta es que, pues así como aparece aquí, y ya lo adelante, este va a ser un difiomorfismo. Difiomorfismo sobre su imagen, ¿no? O sea que sobre su imagen. Así como ahí, exactamente como en la figura, ¿no? Aquí si consideras W y restringes ahí tu flujo, ese es un difiomorfismo. Entonces, todas estas propiedades, las tres, son importantes para lo que corresponde a un flujo. Si consideras que sí, aquí nada más como observación, suponte que el flujo está definido para todo tiempo y también para toda posición, ¿no? Entonces, supone esto, que es el mejor de los casos, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que tus funciones, phi de t, ¿verdad? Ya que phi de t estás pensando que estás en un tiempo fijo y eso lo haces para cada t no reales, aquí t en r, te va a corresponder a ser un grupo y por la propiedad conmutativa de dos reales, pues también arriba conmuta, ¿verdad? Con la composición, entonces va a ser un grupo abeliano. De transformaciones o de difiomorfismos. Transformación. Entonces, ¿en qué caso puedes pasar que tu flujo esté definido en todos los reales? Por ejemplo, cuando, cuando tu variedad es compacta. Es compacta. Cuando tu variedad diferenciable es compacta, aquí no hay métrica, no hay riemanniana, no hay nada, solamente es diferenciable.
ya te sale que está definido para todo tiempo. Eso es una de las propiedades, ¿no? Todo viene de los reales, de las ordinarias. Entonces es muy importante, ¿no? Todos esos resultados. Y ahora con respecto a un ejemplo, digamos, importante en cuanto a dimensiones, voy a poner aquí un ejemplo. Hay flujo de todo, ¿no? Hay flujo de Ricci, flujo de flujo geodésico, flujo de curvatura media. Entonces, igual, flujo asociado a un sistema dinámico sobre la variedad. En este caso vamos a considerar flujo geodésico como ejemplo por encimita, ¿no? Geodésico, flujo geodésico, solamente para presentarlo. Entonces, aquí sí tienes que considerar una variedad riemanniana, dada una variedad riemanniana, M con su métrica, dimensión n. Ajá. Tomas considera el haz tangente, considera el haz tangente, que sería el TM, la unión ajena, ¿no? De todos los planos tangentes. Hay aquí una abuso de notación porque solamente aquí pueden ser denotados por esta manera, TM, P en M y B en TPM. O también puede ser denotado por solamente el B, ¿no? Los elementos en el TM con B en TPM. Esta es una de las consideraciones que uno a veces ve en los libros, pero pues no lo dicen. Hay ahí ese uso de notación, donde la primera entrada es el punto y la segunda es el vector, o simplemente el mismo vector, ¿no? O sea, sabiendo dónde está anclado el vector V. Entonces, ya que tienes tu haz tangente, pues sabemos que es de dimensión. La dimensión del haz es una variedad diferenciable. Variedad diferenciable. Diferenciable y la dimensión es 2n. Entonces, como tienes métrica, puedes calcular las deformaciones de las curvas vía las, las variaciones, ¿verdad? Y vas a obtener el extremo del funcional de longitud. Este extremo pues te va a dar las geodésicas, o mejor dicho, la ecuación de las geodésicas. Que es porque ya me la sé, ¿no? Que esta es una geodésica, algo que se va enredando en el toro en este caso, y mm, tienes las ecuaciones de las geodésicas, ecuaciones de las geodésicas, que son partidas en n, ¿no? Aquí tienes dos puntos en la componente K, más, entonces aquí viene una suma, ahí media, una suma doble, ¿no? En I y en J, desde 1 hasta N, y por ahí ya tiene sentido, ¿no? Como Riemanniana tiene sentido hablar de los símbolos de Christopher. Y aquí vienen las derivadas en I, en J igual a 0. X para acá igual a 1 hasta N. Entonces, ¿cómo se parte este sistema?
pues consideras una nueva variable para ponerlo en forma lineal. Esto recuerden que es en Rn, ya cuando lo bajas. Entonces, x punto de k, lo voy a poner con derivada. La derivada de x con respecto a t es igual a, que sea igual a y de k. O sea, defines n variables, que son las posiciones de las coordenadas de la velocidad. Y la segunda, pues que sea la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Entonces, ese ya sabes que la aceleración es el negativo de esta suma doble, haciendo el despeje. Ahí está. Entonces tienes tu sistema lineal. Igual, aquí k igual a 1 hasta n. Entonces, ¿dónde va a caer? Pues esto va a caer en R 2n, ¿no? Porque para la posición, para la derivada de la posición tienes n, y para la derivada de la velocidad tienes otras n, se suman, entonces están en R2n, en un abierto de ese espacio euclidiano. Entonces, ese es el sistema que se considera usando una parametrización, ¿verdad? Pero en realidad no lo estás haciendo sobre la variedad, ya lo estás haciendo sobre el haz tangente. Entonces tu curva va a estar dada por abajo, ¿no? La C gorro. Voy a poner ese gorro. Esta ya es notación. Es, pues, las posiciones, x1 de t hasta xn de t. Y luego te vas con las velocidades, que son y1 de t, yn de t. Ahí está. Y estás haciendo aquí voy a poner ya completo la de la parametrización para la Rn, la m, este es m. Y cuando uno lo proyecta con la función esta que se le llama la función proyección, que va de las, ¿cómo va? De las, no lo voy a ocupar, no. Cuando te agarras las primeras n componentes, es más claro, n, esta se llama la de la posición, y te quedas con ella, pues es exactamente lo que corresponde a este dibujo, C de t, ¿no? Pero solamente quedándote con las de posición. Entonces, ¿dónde está C gorro? C gorro no está en la variedad porque tienes otras n. Este va a estar cuando lo subes con una diferencial, va a estar en el as tangente. Entonces, por ahí vemos que una parametrización para la diferencial se forma con la misma phi, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Phi. Aquí tomas un punto y tomas una posición. ¿Cómo le ponemos aquí? X1, xn. Y va a ser así. Para xn. Y luego tienes B1 o A1 hasta AN. Entonces, estoy pintando la parametrización para el as tangente que en algún momento se vio. Pues en la primera lo mandas con la phi y ya se va a un punto en M. Y en las otras, pues lo mandas con las parciales. X1, AN, XN, ¿no? Entonces, esta es una parametrización de, ¿de quién? De la
de las tangentes. De las tangentes. Entonces, tu curva, en realidad tu curva, cuando la subes a las, sería C de T con tu phi, ese gorro de T. Pues, ¿cuál sería el dibujo? Pues, quién sabe, ¿verdad? Porque esto ya no alcanza la imaginación. Se las tangente. Aquí está tu parametrización phi, con esta phi. Ojo, que no se confunde con el flujo. Y el flujo es este. Y aquí, igual conviene cambiarlo. Vamos a poner otra letra. La psi, ¿no? La psi. También arriba. No, este no era. Entonces vamos a, este sería phi, se queda igual. Este sería la psi. Ahí está. Parametrización de las tangentes. Aquí también. Y aquí te vas con una doble copia, ¿no? R, Rn. Acá abajo tienes un Rn. Y aquí tienes otro Rn. Pero en el de abajo solamente tienes definido en el abierto U. El U, en este cacho. Lo pinto como un intervalo porque no da para más la vida, ¿verdad? Un abierto en Rn. Y horizontal y esto, ¿cómo se le llama? Verticalmente no tienes este problema. Entonces tiende indefinidamente para arriba y para abajo. O puedes meter velocidades que quieras, porque esos corresponden a las velocidades. Entonces, esta ya es tu curva integral de, ajá, curva integral para el flujo, para, que corresponde a una geodésica, ¿no? Geodésica. Una curva integral del campo vectorial. Voy a quitar lo de geodésica. Del campo vectorial. Ajá. Definido localmente por, pues va a ser la primera estrellita de hoy, por estrellita. Esta es estrellita. O sea que en realidad no está definido en todo R2N, ¿no? Está definido en esta banda amarilla. Y ahora sí, viene la función phi. La función phi, pi, perdón. Vas del as tangente a tu variedad. Pues esto es solamente lo que te hace es, rápidamente aquí, lo que te hace es tomar el punto PB, que es una forma de representar a los elementos de las tangentes, y lo proyecta a la primera coordenada, que es P. Entonces por aquí está el PB, ¿verdad? Y lo proyecta al punto P, ¿no? En la variedad. Entonces cuando haces la composición de C con pi, esa ya es tu geodésica como la conocemos, como la dibujamos. Entonces implica que pi compuesto con la curva ya te da la gama de t eh, geodésica, ¿no? Geodésica sobre m. Y esa ya es la que te va aquí, se puede dibujar, ¿no? Solamente consideras la posición. Al proyectar con la pi, pues ya te olvidas de la velocidad. Solamente es tomar las primeras coordenadas, ¿verdad? Eso es. Que si se fija de cómo está definida la curva, vamos desglosando un poquito aquí también para que no quede tan feo. Es pi de c de t, pues es sí con c gorro. Ya se hizo ahí un enredo de funciones. 1, 2, 3, falta otra. Entonces, ¿quién es la c gorro?
la tengo aquí arriba, y luego le meto la psi, y luego proyecto la primera entrada, digamos, que sería la phi de x1 de t, porque tampoco está complicada esta curva, xn de t. Ahí está. Y esta es tu gamma, las posiciones, ¿no? Tu geodésica sobre la variedad. Entonces, uno toma un problema en aplicaciones, un sistema dinámico, es una cosa bien complicada, por, lo estudias perfectamente, ese sistema dinámico, sobre tu variedad, dado por una ecuación diferencial. Entonces, pones las ecuaciones, así como aquí. Y dices, ya puedo hacer mi análisis, ¿no? Entonces, aplicas todo lo que conoces de la teoría de las EDO y todo lo que va saliendo hasta el momento. Sacas algunos resultados, quizás unos teóricos, unos analíticos, unos numéricos, y después haces la representación de tus geodésicas sobre tu variedad, en el caso en que puedas hacer los dibujos, o sea que la dimensión no esté tan arriba, ¿no? Eh, la dimensión de mn. Y realmente esta es una de las que estás persiguiendo, ¿no? En ese análisis. Pero en este caso solamente es para el ejemplo del flujo geodésico. Es para el flujo geodésico. Y la ecuación diferencial es no lineal. Eso es de la parte no lineal. ¿Qué lo hace no lineal? Los símbolos de Christopher. No lineal. O sea, que los gamas sean muy feos o por poquito que ya cambien a algo no lineal, ya esto se complicó bastante. Esto ya se complicó bastante. El ejemplo trivial, ¿no? El ejemplo trivial es el ejemplo base. Ya que los símbolos de Christopher están dados en términos de las derivadas parciales de los elementos de la métrica. Aquí debe ser la clase 10. Han dado los símbolos de Christopher. Bueno, aquí es para dimensión 2, pero sirve. Este que está aquí. Entonces, si tienes la métrica euclidiana con las cartesianas, entonces los símbolos de Christopher te van a hacer 0, ¿no? Me regreso. Solamente quería hacer notar que cuando consideras el ejemplo de trivial, o sea, cuando la variedad es Rn, tú tomas la identidad, ¿verdad? La phi es tu identidad. X1 hasta n, aquí ya son muchos unos. Este es coma. Entonces, vas a tener que los gamma y los G y J son delta y J, y por lo tanto, los gamma y JK van a ser ceros. Hay que tomas derivadas, ¿no? Parciales de los elementos de la métrica. Entonces, la ecuación estrellita se transforma, llega a ser equivalente a, por aquí vas a tener la derivada de xk con respecto a t, y por acá vas a tener la otra, es las yks, ¿no? Y de este lado es la derivada de yk con respecto a t, que es, ¿qué habíamos dicho? La suma, ¿no? Con los símbolos, entonces ya da 0. Es para toda IJ, IJK desde 1 hasta n.
Entonces, esto ya está fácil porque la curva va a tener lo puedes integrar. Entonces, la coordenada xk va a ser pues el yk multiplicado por t, que va primero. Luego más una constante, ¿no? Vamos a poner x0 de k, ¿no? La constante. Entonces, tu c, burrito, del, cuando estás abajo, que abajo es lo mismo que arriba porque es la identidad, es, que hemos dicho, que son las posiciones, o sea que todas estas que tengo que escribir, de veces y, k, no, yn, que es la última entrada para la posición, x0, n, y en la segunda viene la derivada, ¿no? De las componentes de la posición, que sería solamente la y, ¿no? La yk, que es constante, ¿no? Sale constante de aquí. De la segunda sale que yk de t es constante. Vamos a ponerle yk sub 0. Entonces es sub 0 esta, es constante. Al integrar, ¿no? Son de las ecuaciones sencillas. Al integrar, tenemos las coordenadas de la posición y la velocidad. Entonces aquí sería y0 hasta y0n. Que cuando proyectas, entonces sería tu gamma de t, que es solamente quedarte con las primeras n entradas. Entonces sería, lo vamos a escribir como t veces v0 más x0, ¿no? Donde v0 es la de la velocidad y la otra es la de la posición, ¿no? Aquí, ¿cuál es la notación? Ah, sí. Ahí está. O sea que es el caso que se puede resolver, ¿no? De manera tan corta, usando coordenadas cartesianas. Estas son tus geodésicas. Geodésicas en Rn. Son líneas rectas. Líneas rectas. Entonces, el flujo realmente es ese, ¿no? El flujo realmente es este. La posición, la gama de 0 sería x0, ¿no? X0. Entonces, ese es son tus líneas rectas, ¿no? En el Rn. O sea, te olvidas de la as y te quedas solamente en Rn. Todo es Rn, completito. Y son líneas rectas únicamente. Lo que ya sabemos, ¿verdad? El vector inicial de 0 y por ahí un punto volando, ¿no? Punto P. X0 le llaman. X0. Entonces, lo comparamos con el teorema que está hasta arriba, importante, que estamos tratando de entender solamente el enunciado con algunas consideraciones, no muchas, el día de hoy. Es ¿no? Este teorema. Ahí, ¿qué estás haciendo? Si estás aplicando este teorema al ejemplo de abajo para el Rn, pues no lo estás haciendo realmente para Rn, lo estás haciendo sobre las tangentes. Entonces, ahí ojo, porque cuando estás considerando flujo, tu flujo está definido sobre las tangentes. Cuando proyectas con la pi, ahí sí ya te sale la curva en la variedad, pero el flujo está definido sobre las tangentes.
Entonces ahí había un punto Q, ahí había un punto Q a considerar. Entonces ese punto Q, aquí ¿quién vendría a ser? Entonces, haciendo la analogía, ¿no? Con el teorema, o sea, ¿quién es quién, no? La correspondencia. Entonces tienes que el as tangente de Rn, que es trivial, entonces es Rn cruz Rn. Cuando es trivial se parte en dos, que es la variedad y el tangente. ¿Y qué más? Esta sería la M donde se está metiendo. Y el punto Q sería el que se forma con la posición y la velocidad. Ese sería el punto Q. Y tu phi sería tu flujo, sería exactamente lo que ya está por arriba. T de 0 más x0, coma, el otro es la velocidad, que sería v0, ¿no? Es lo que está por acá. Es lo que está por acá. Es este. El flujo T, Q0. Viendo como Q0 la posición y la velocidad. Realmente el punto Q0 que das en el teorema es la condición inicial. Aquí se ve, ¿no? Condición. Ajá, condición inicial. Y este sería tu flujo, ¿verdad? Este ya es tu flujo geodésico. Flujo geodésico. Y este es definido sobre las tangentes. Definido en el as tangente. En el T, R, N. Eso. Entonces, esto es todo. ¿Qué significa? Pues estás trasladando solamente la primera coordenada, ¿no? Que tienes una traslación. Entonces estás moviendo las cosas y en la segunda, pues realmente no estás haciendo nada. Estás dejando ahí. Y esto también se tiene que considerar en el caso general, ¿no? En el caso general, eh, este sería el flujo geodésico, ¿no? Este de aquí, que está, voy a colorear. Cuando estás con la phi, con la psi, pasándolo a las tangentes. Sería el flujo geodésico, el análogo. Entonces está sobre las tangentes, ¿no? Tienes posición y velocidad. Lo pasas a las proyectas con la pi y ya te sale algo que es más familiar. Ejemplos de geodésicas, así de volada, para el cilindro, son esto ya lo habíamos comentado, son las hélices, ¿no? Las hélices, los círculos horizontales y las líneas verticales. Digamos que son los tres tipos de geodésicas. La que está, voy a pintar esta aquí. Para la esfera, los ejemplos de geodésica son círculos máximos, ¿verdad? Cortando la esfera en dos partes iguales. Entonces ahí está el ecuador o cualquier rotación del ecuador. Voy a poner uno aquí, ¿no? Los meridianos, todos estos son geodésicas. O sea que te partan la esfera en dos partes iguales, ¿no? Divides. Es la intersección de la esfera con hiperplanos. O sea, hiperplanos que es que ya están pasando por el origen. Yo voy a poner R, ¿quién era? Debajo era S1 plus R.
Este sería S2. Ujú. Ya están las de RN. En general, también para SN, también. Y otras que también hemos revisado como superficies son las de rotación. Entonces, aquí considera una superficie de rotación. Aquí vamos a considerarlo todo en las tres en R3. Puede generalizar. Entonces, una de rotación. Las geodésicas van a ser todos los meridianos. Todos los meridianos. Y para paralelos no va a haber tantas, solamente va a ser donde haya, donde se achique o donde se ensanche, ¿no? En este caso, para la cintura, ahí se está achicando. Entonces ahí tienes que es una geodésica. Por ejemplo, una de por acá que pinte, pues ahí no tiene como, así como está el dibujo, no tiene mucho que ver, ¿no? De una geodésica, porque no se ve que sea un máximo o mínimo para la curva perfil o la curva esta generadora. Eh, y estas son las de rotación. M2 de rotación. La esfera. Y por acá tenemos el cilindro. Pues cada una de estas tiene su propio haz tangente y ahí es donde está definido el flujo geodésico. O sea que sube la dimensión bastante, ¿no? El flujo geodésico para superficies está definida en una cosa de dimensión 4 porque se duplica. Otra cosa es que los proyectes sobre la variedad y ya te salga la gama, ¿no? Que lo denotamos. Cuando proyectas con la pi del haz a la variedad, ¿no? Original, con la que empezaste. Tomando en cuenta que siempre uno tiene que considerar el hecho de que las ecuaciones están definidas intrínsecamente. ¿Por qué intrínsecamente? Porque viene de los símbolos y a su vez los símbolos están definidos por la métrica. Y la métrica, por definición, es un concepto intrínseco. Ahora, regresando a los campos vectoriales, que es lo que era la consideración en estas clases. Regresando a los campos vectoriales, uno puede definir algunas propiedades. Son, hay medio naturales. Entonces aquí, agárrate una, un difiomorfismo de una variedad a otra, ¿no? Un difiomorfismo. Pues por ser difiomorfismo, acuérdense, que la diferencial va a ir del tangente al tangente, que es la lineal, diferencial de f en p. Que va a ser lineal, toda la cosa. Entonces, como viene de un difeomorfismo, lo que va a suceder es que la diferencial va a ser un isomorfismo. Este va a ser un isomorfismo. Un isomorfismo lineal. Es como que algo que hay que tomar en cuenta. Porque los tangentes ya son espacios vectoriales, pero ya tienes el isomorfismo, entonces son iguales, ¿no? Iguales desde el punto de vista de álgebra lineal. Y las variedades pues ya van a tener la misma dimensión porque los tangentes lo son, ¿no? Por aquello del isomorfismo. Entonces ya tienes que ambas son de dimensión n y una vez aquí lo escribo, si no,
ser M, así pasa a N, ¿no? N. Entonces, ¿qué más puedes decir de difeomorfismos? No, pues las cosas se parecen, ¿no? Por acá tienes una papa, y por aquí tienes una esfera redonda, ¿no? Estas cosas se parecen completamente. Y si tienes un campo vectorial en el primero, imagínate que tienes un campo vectorial, entonces aquí dado un isomorfismo y supón, entonces, para cualquier campo vectorial, entonces, para cualquier campo vectorial, vamos a ponerle que sea la X, ¿vale? En el dominio, se define el uno en el otro, ¿no? Espacio, vía el diffeomorfismo. Entonces, ¿cómo va a ser definimos el campo vectorial, campo, va a ser con la función f. O sea, con un diffeomorfismo vas a poder hacer muchas cosas. En este caso, si tienes unas cosas en el m, las puedes construir en el n, ¿no? Entonces es aquí se toma una estrellita, la f estrellita, y le metes el x aquí, y este va a estar en n, como, y por acá lo hago, ¿no? Pues tienes aquí tu campo en n. Entonces lo tienes que evaluar en un punto por allá, ¿no? En punto Q, con Q en N, ¿no? Entonces, ese punto Q lo voy a colocar aquí en el dibujito ya que se aproveche. Como es un difeomorfismo, en particular es una biyección. Entonces va a existir un único P. Entonces, este va a estar en N, este va a estar en M, que le pegue, ¿no? Uno le pega al otro. Entonces, aquí va a ser que F de P va a ser Q. Y de esa manera se va a construir. Evalúas el campo vectorial X en P, ya lo evalué. Y luego me lo llevo con la diferencial de la función. Y se va a caer en el tangente donde lo quiero, ¿no? Entonces, tienes tu flecha por acá. ¿Dónde está la flecha? Aquí voy a ponerla. Ahí está la flecha. Es X de P. Y lo llevo con la diferencial de F. Entonces, de aquí lo llevo con la diferencial de F. Y ese ya va a caer en el tangente, ¿no? Sabemos que este va a caer en el tangente. Voy a hacer este para allá, que se deje. Entonces, este va a caer en el tangente donde sería en Q, ¿no? Que es F de P. Entonces, para todo Q, ¿no? En N, donde pasa esto. Esta es la forma que uno define la construcción de un campo en el otro espacio, en la otra variedad, ¿no? Y eso tiene un nombre, ¿no? Se le llama el push forward. Entonces le vamos a poner ahí el apellido. Entonces, para diffeomorfismos va a tener un análogo, ¿no? Hay de todo. Entonces, es el push forward.
estrecho del campo vectorial X, de X. Está en M. Entonces, puedes tener más difimorfismos. Entonces, el push forward de X para F, ¿no? Para F. Si tienes otro difimorfismo, pues vas a tener otro campo vectorial. Ya no va a ser el X estrella el F estrella de X. Ese es el que se define, es la notación. Eso tiene que ver mucho que empuja, ¿no? El concepto desde M y lo lleva a N. Y pues ahí aquí está un pseudodiagrama, lo voy a escribir. Tienes aquí ¿cómo se le llaman? Las variedades con la F, ¿no? Y tienes aquí para arriba, te vas con la diferencial y te vas a los tangentes. Entonces, con los tangentes es irte con el espacio vectorial X, por definición, ¿no? A cada punto le agarra un vector. Entonces, la construcción esta es, pues fíjate que arriba vas a tener la diferencial, ¿no? De F, ahí en algún punto. Entonces, como no sé qué punto, lo omito. Solamente dejo la D de F. Entonces, ¿quién va a ser ya tengo esta flecha, ya tengo esta flecha, y ya tengo esta flecha. ¿Quién va a ser la que me falta? Pues va a ser precisamente mi nuevo campo vectorial, que es la estrella, ¿no? F estrella de X. Este es mi campo vectorial. O sea, que hace que el diagrama conmute. El diagrama conmuta. Diagrama conmuta. Y así como se construye un campo vectorial en N, también se puede hacer al revés. Haces el inverso, ¿no? Entonces, análogamente, pues construyes un campo vectorial en M. Entonces, das un campo vectorial Y en N, pues se define, dado este cuate, se define el campo vectorial, ahora sería con la estrellita arriba, de Y. Ya está en M, o sea, vas para atrás, ¿no? Como, pues es análogo, es análogo. Entonces aquí hago los dibujitos, por aquí tengo una deformación y aquí tengo mi función F, aquí tengo mi esfera, ¿no? Por poner un diagrama. Entonces tengo mi punto, ¿cómo le llamé este? Punto Q. Y tengo mi vector. Ahora mi vector está aquí, ¿no? Que está dado por la Y. Y de Q. Y de Q. Entonces, eso lo tengo que pasar a la variedad M. Pues viene de un punto. Esto sería un punto P. Un punto P. Entonces aquí vamos escribiendo cómo va esto. Y. Lo llevo para atrás. Entonces, ese debe ser un campo en M. Y le evalúo en el punto P. Ajá, le evalúo en el punto P. Puede ser subíndice o acá arriba. Entonces, pues ese punto, ese vector, lo llevo con la, la diferencial, que es un isomorfismo. Entonces tomo la inversa. Tomo la inversa de la diferencial en P. Ahí está la inversa en Y de Q, ¿no? O sea que la inversa va del tangente de N
al tangente de M. Entonces es correcto. Lo estoy llevando al tangente en P de M. Y hay un resultado que es realmente la regla de la cadena para variedades diferenciables que te dice, pues la transformación esta que estás dibujando, pues es lo mismo que tomar la función f originalmente, sácale la inversa, a esa inversa calcúlale la diferencial y ya está calculada la diferencial y lo sacas en Q, ¿vale? Es la inversa. Y ya ahí te va a salir lo mismo. Aquí con la misma anotación, ¿no? Donde Q es igual a f de P, que está tomado en N, ¿no? Que es lo único que necesito saber. Entonces, el nuevo campo vectorial pues va a caer aquí lo voy a poner un poquito distinto. Ponte para acá. Que sería F estrella Y calculado en P, ¿no? Lo voy a poner como subíndice. Y esto tiene exactamente la misma idea, ¿no? Como es un difimorfismo, pues puedes hacer que los objetos de un lado se pasen hacia el otro vía la phi o vía la d de phi. En este caso sería la inversa de d de phi. Y este tiene el nombre, que aventarlo para atrás, el que se conoce pullback, ¿no? Ese pullback. Pero hay un pullback de un montón de cosas. Entonces, ese es el pullback de un campo vectorial, del campo vectorial Y, tomado en N, por como le puse aquí, para la F, ¿no? Para este difeomorfismo. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede si como observación, pues que son las clases de campos vectoriales, ¿no? ¿Qué sucede si las variedades son iguales? Si las variedades son iguales, entonces tu función f, estás haciéndolo sobre el mismo espacio. O sea, puede ser el plano que solamente lo rotes, o S2 que solamente lo quieres en algún eje, alguna cosa por el estilo, ¿no? Y entonces no le estás haciendo realmente mucho, aparentemente, pero lo que se le va a llamar, este es un cambio de coordenadas. Cambio de coordenadas, que es muy importante en un montón de contextos en los que nosotros estamos revisando, ¿no? El cambio de coordenadas te puede solucionar la vida o complicártela más. Entonces, aquí el ejemplito, este es el ejemplo recurrente, ¿no? Pues agárrate la de las coordenadas, ¿no? El teta, r. Entonces, aquí lo pone como r, teta, pero da igual. Entonces, r, coseno de teta, r, seno de teta. Que es un pedazo del plano donde están definidas las coordenadas polares. Y de un lado tienes las polares y del otro lado tienes las cartesianas, ¿no? Esta sería la x de r teta, es y de r teta. Ahí está. O sea que tienes el mismo espacio, realmente. Y consideras el campo vectorial x punto, perdón, considera el campo vectorial x, entonces sea x un campo vectorial
un campo vectorial que tenga, que sea definido en las polares de la siguiente manera, ¿no? Dado por, que en polares es R y teta, ¿no? R y teta, y el tangente, donde lo hayas agarrado, el tubo abierto, es el R2, ¿no? Entonces puedes poner ahí una flecha en R2 que se pone sobre el E2. Es algo sencillo. Si uno ya está viciado, porque si uno ve, llega un momento en que uno ve campos, le escriben campos y quiere escribir la ecuación diferencial, pues esto es lo que estoy haciendo, ¿verdad? O veo la ecuación diferencial y me estoy imaginando en el campo, es el campo. Entonces, esta es la ecuación diferencial asociada al campo, el campo X, ¿no? Que no está, está sencillo, ¿no? Puede resolver. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el campo vectorial por allá, ¿no? ¿Quién es el campo vectorial, cuando estás en cartesianas? Entonces, ahí estás hablando de que vas a considerar la, lo vas a empujar, ¿no? Es la primera parte, es ya estoy yendo por arriba. Es Tienes el campo X, es literal, el X. Solamente el P sería el R, teta. Y lo avientas con la diferencial. Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Qué hago el copiadero o así nada más? A ver, ya que voy a hacer uso de esto, antes de que cuando se acaben las virtuales y regresemos a las presenciales, pues ya esto ya nunca más, ¿verdad? Entonces aquí estoy pensando en esto. Entonces es la persona que está pensando en este. Entonces quiere ver el campo X con esta función, la que va abajo. La pregunta es ¿no? O puedes decir calcular el push forward, ¿no? Entonces, ¿quién sería? Pues tiene que hacer la cuenta aquí. Sacas la diferencial. Entonces, F estrella en X. Entonces lo tienes que hacer en un punto en tu variedad cuando la ves como cartesianas. Entonces puede ser un punto X, Y. El punto Q, ¿no? El punto Q va a ser el X, Y. Entonces, es sacar la diferencial. Entonces ahí va la diferencial. Es una matriz de 2 por 2. Entonces de una vez voy sacando ahí la parcial de X con respecto a R, la parcial de Y con respecto a R, la parcial de X con respecto a teta, la parcial de Y con respecto a teta. Y dice que le apunte el vector, ¿no? X. X en el punto P. El punto P sería el R, teta, ¿no? No hace falta ponerle ahí paréntesis. Solamente lo estoy aplicando sobre este campo, que ya sé que es el 0,1. Entonces, como es el 0,1, sé que te vas a quedar con la segunda columna. Entonces, es la segunda columna, cuando estás derivando con respecto al ángulo. Y la segunda columna es la parcial. Vamos a ponerlo más para acá. Entonces, el push forward de X con las coordenadas polares en el punto Q
que es el x, y, son estas derivadas parciales, ¿no? Sería menos r, seno de teta, r, coseno de teta. Y ¿y quién es este? ¿Quién es este cuate, no? Ahora lo vamos a hacer con una implicación para tenerlo ya aquí libre. Entonces lo estás evaluando en un punto x, y. Lo voy a poner arriba ahora. Entonces, ¿quién va a ser este cuate? Lo voy a poner como vector columna para que todo sea homogéneo. Este cuate va a ser el negativo de r seno de teta, que es y, y luego es r coseno, que es x. Este es el... Este es tu... Y si estás pensando en la ecuación diferencial asociada, sería x punto igual a menos y y punto igual a x, que es tu... Nuevamente, a toda ecuación ecuación de primer orden le corresponde un campo vectorial, que son las componentes, ¿no? En cada uno de los renglones del lado derecho. De esa manera uno. Entonces, pues ya aquí uno decide, ¿no? Si quiere resolver el sistema, ¿dónde está el color? El sistema en polares o se anima a hacerlo en cartesianas. Estos serían polares. Serían polares. Y el de aquí serían cartesianas, que en ambos casos se puede hacer. Ya lo hicimos. El ángulo va girando en forma lineal y el radio se mantiene constante. O sea que las curvas integrales son los círculos centrados en el origen. Entonces de eso ya hemos hablado bastante. Esto es con respecto a los ejemplos de cómo aventar un campo vectorial vía un difeomorfismo. Vía un difeomorfismo. Entonces, si tienes un sistema dinámico, cuando hablo del sistema dinámico es porque estás considerando un flujo. Todo está relacionado, ¿no? Realmente, si tienes un sistema dinámico es porque tienes un flujo, satisface estas propiedades, y es porque tienes un campo vectorial asociado, definido sobre una variedad M. Entonces, si la cosa se pone difícil, pues tienes que buscarte la vida para encontrar una nueva sistema de coordenadas o un cambio de coordenadas para redefinir tu sistema original y ver las cosas de manera más clara, ¿no? Esto sería como la moraleja, pero aquí lo estamos haciendo con ejemplos sencillos. Hoy vamos a